En este septiembre de 2020 se ha celebrado el cuarto taller de política económica de la UNED, en esta ocasión online, y en el que se debatieron diferentes cuestiones relevantes en torno a la política económica y a la docencia en esta área de conocimiento. La conferencia invitada inaugural del taller estuvo a cargo de José María Marín Quemada, catedrático de Economía Aplicada de la UNED, académico de número de la Academia de Doctores y presidente de la CNMC hasta el pasado mes de junio. José María Marín estuvo al frente de la institución reguladora española desde su creación en octubre de 2013. Es, por tanto, un experto y conocedor en primera línea del campo de la regulación y de la competencia y del funcionamiento de los organismos reguladores. Retomamos parte de su discurso en el que habló de regulación y política económica. El objetivo principal de la política de defensa de la competencia es garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos, en beneficio de los consumidores y usuarios. Su papel es clave para la economía y las políticas económicas. La competencia perfecta implica condiciones muy exigentes, es decir, muchos oferentes y demandantes, productos homogéneos, ausencia de barreras de entrada y salida e información perfecta. Pero estas circunstancias no se dan prácticamente nunca, como explicó José María Marín en su intervención ante un auditorio docente. Lo primero que tengo que deciros es que competencia y regulación tiene que ver con muchos conceptos que son críticos para la evolución económica de un país. Tiene que ver mucho con empleo, tiene que ver mucho, obviamente se ve, está más próximo, con precios, tiene que ver mucho con bienestar y tiene que ver también con calidad de instituciones, que es, por así decirlo, calidad de esa sociedad o calidad de país. Dejarme dar un paso más allá. Hemos leído en algunos libros que los mercados se ajustan por sí solos en el largo plazo. Creerme que no es así. En la práctica os puedo asegurar que los mercados no se ajustan por sí solos, que hacen falta instituciones que hagan un contrapeso y que aceleren o que permitan crear un clima en el que ese ajuste se propicie. No me estoy refiriendo a España, ni me estoy refiriendo a un mercado en concreto. Estoy refiriendo a las experiencias que he tenido ocasión de compartir con otros colegas en Alemania o en Singapur o en Estados Unidos o en el Reino Unido o en Suiza. Recuerdo perfectamente a la agencia de competencia suiza diciendo que tenían severos problemas porque los constructores de carreteras se habían puesto de acuerdo. Me estoy refiriendo a Suiza como un paradigma de muchas cuestiones en las que a veces y desde fuera no se puede imaginar que se produzcan perturbaciones en los mercados. Pero en fin, dando por hecho que se producen, y esto yo creo que ya ha dejado de ser indiscutible, inevitablemente creo que hay que traer a colación, porque merece la pena hacer un recordatorio ahí, de unas reflexiones de Stiglitz a propósito de este tema que estamos ahora comentando. Dice que los mercados por sí solos, además de que no se ajustan, no producen ni resultados eficientes ni conducen a la justicia social. Bien, esto lo que hace es pensar inmediatamente o hacernos pensar que en general la competencia perfecta pues es cosa de los libros o es cosa de un plazo tan largo en el que seguramente no coincide la duración de ese plazo con la duración de nuestra reencarnación. Claro, si dejamos el ajuste de los mercados para reencarnaciones futuras, pues va bien, pero no es práctico para nuestro mundo de hoy. Como la competencia perfecta no existe en la realidad, se producen fallos en los mercados. Es lo que hace necesaria la actuación de las autoridades o agencias de competencia y de regulación independientes de los poderes del mercado y de los gobiernos. Su objetivo es tratar de conseguir que todos los operadores económicos respeten las reglas de juego. Partiendo de la base de que en general la competencia perfecta es más bien cosa de libros, tenemos que dar un paso siguiente, y es que se producen fallos. Se producen fallos en el mercado, y los fallos en el mercado por parte de las empresas suelen tener su origen en esas empresas y por tanto son necesarias autoridades de competencia, y también se producen fallos, pero en el gobierno, a veces en regulación. Son especialmente visibles los fallos que se producen en el mundo
mundo de la regulación en sectores tradicionalmente regulados en todo el mundo, como puede ser la energía, las telecomunicaciones, etcétera, y estos son fallos del gobierno. Bien, pues para contrapesar esos fallos de los mercados, fundamentalmente temas de competencia, y para contrapesar esos fallos del gobierno, fundamentalmente temas de regulación, es por lo que son imprescindibles esas otras instituciones, se llamen de competencia, se llamen de regulación, se llamen de ambas cosas. Hay ejemplos de autoridades de competencia monosectoriales, de unidades de competencia de energía o de telecomunicaciones, pero también hay agencias más globales, como la agencia holandesa o, en cierta forma, la agencia británica, la CMA, o, desde luego, la agencia española. Hay más en el mundo, en Australia, Nueva Zelanda, etcétera. Son agencias multidisciplinares, por decirlo así, que tienen en cuenta más mundos que el de la competencia y suman el de la regulación sectorial. Seguramente porque todos nos estamos dando cuenta desde hace mucho tiempo que competencia y regulación forman un todo unido en el que es difícil diferenciar. Si cogemos un sector, el de las telecomunicaciones, por ejemplo, pues vemos indudablemente que son poco numerosas las compañías que trabajan en un mercado y que por tanto ahí cabe el acuerdo como consecuencia natural. Recordemos aquella frase de Adam Smith a propósito de que en cuanto que se juntan unos cuantos se acaban poniendo de acuerdo en materia de precios, etcétera, en cualquier país y en cualquier mundo. Y en este sector de las telecomunicaciones, que normalmente son pocos operadores, pocos oferentes, pues inmediatamente surge la posibilidad del acuerdo, pero es que a la vez la naturaleza del mercado exige una regulación en todo el mundo. Las telecomunicaciones están reguladas en los distintos países de referencia, países grandes, países pequeños, y por tanto competencia y regulación juntas es un buen modelo para visualizar la situación económica actual, en el que además las empresas hoy se dedican, son multiproducto. Estamos acostumbrados en muchos países a que una empresa que vendía inicialmente gasolina o gasóleo en estaciones de servicio, pues ahora vende electricidad o, ¿por qué no?, vende en pequeños supermercados o no tan pequeños. Es un mundo en el que la interrelación de los productos es notable, porque para las empresas lo importante es tener clientes, no ser monoproducto o biproducto, sino tener clientes, y una vez que tienes clientes les vendes cualquier cosa. De ahí la ventaja de tener una óptica que visualice a esas empresas desde los diferentes sectores, además desde el sector de competencia. Las instituciones regulatorias y de competencia existen en prácticamente todo el mundo. José María Marín hace un recorrido por su implantación en algunos países y destaca las 3 condiciones fundamentales para estos organismos: que sean independientes, transparentes y rigurosos. En España, en 2013, se creó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC, bajo la presidencia de José María Marín, para promover y preservar el buen funcionamiento de todos los mercados en interés de los consumidores y de las empresas. Integró 6 organismos diferentes: Comisión Nacional de la Competencia, Comisión Nacional de Energía, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Comisión Nacional del Sector Postal, Consejo Estatal de Medios Audiovisuales y Comité de Regulación Ferroviaria y Aeroportuaria. Es un organismo público con personalidad jurídica propia, es independiente del Gobierno y está sometido al control parlamentario. Bien, pues esas instituciones, insisto, sean de energía, de telecomunicaciones, de competencia o mixtas en general, deben tener una serie de características fundamentales. Deben ser fuertes, porque si no, no son capaces de imponer su criterio y sus puntos de vista. Eso supone que tengan suficiente dotación de medios, etcétera, etcétera. Deben ser rigurosas en la aplicación de las leyes. Hay leyes antimonopolio en todos los países. Por coger un ejemplo que nos es próximo en estos temas, Latinoamérica, solamente hay un país que no tiene autoridad de competencia, que es Cuba. Hay otro país que la tiene durmiente, pero existe, que es Venezuela, y el resto de los países pues andan mejor o peor, pero con autoridades de competencia todas. Cuando os digo mejor o peor, quiero decir más o menos dotación o más o menos papel dentro de la intervención y, por tanto, más o menos libertad. Pero, en fin, tienen que ser, en cualquier caso, rigurosas por lo que a la aplicación de todo el entramado jurídico se refiere, es decir, fuertes, deben ser rigurosas, deben ser predecibles, porque si no añaden incertidumbre en los negocios,
Naturalmente deben ser transparentes, deben decir lo que hay que hacer. En España, incluso en la ley por la que nace la CNMC, hay un artículo que es el 37 que obliga a publicar todos los estudios que se hacen, todas las decisiones que se toman o todas las incoaciones pre-sanción, todas las incoaciones por las que se discurre. Y lo dejo para el final porque es fundamental, deben ser independientes del gobierno, independientes obviamente de las empresas y también, obviamente, no deben ser capturables. Bien, pues si esas instituciones tienen todos estos elementos, esas instituciones se puede decir que efectivamente van a prestar un servicio severo, un servicio adecuado a la sociedad a la que se deben. Y dejarme que os diga, ya en un lenguaje más próximo a nosotros, hablando de reformas estructurales, que introducir y potenciar la competencia en cualquier país, en cualquier economía, es la reforma estructural más barata y más rentable. Otra cuestión que destacó en su intervención José María Marín es la importancia de que la política económica preste mayor atención a las políticas microeconómicas. Estas políticas tienen, a su juicio, un importante papel en la consecución de los objetivos tradicionales de empleo, estabilidad de precios, flujo de importaciones y exportaciones y crecimiento económico y distribución de renta. Bueno, todo esto a mí me parece que es política económica y es una parte más, no diré la parte más importante. Hay otras políticas micro más que notables de ese entramado de las políticas microeconómicas. Recordar que en políticas macro los países cada vez tienen menor grado de libertad porque naturalmente están incluidos, ahora aclararé el término natural, en áreas supranacionales. Naturalmente es en la Unión Europea, pero cada vez el comercio hace que los estándares exigibles sean más comunes. A eso me refería naturalmente. Ya sé que ahora Estados Unidos está interrogantes que está, pero en fin, todos esperamos que esto pase pronto. Son políticas microeconómicas. Recordar que cuando las políticas macro están en manos de otros o están lejanas, en el caso de España, la política monetaria en Frankfurt, etcétera, otras políticas que son importantes en Bruselas, cuando las políticas macro nos cogen un poco más lejos o el grado de libertad de actuación disminuye, pues podemos decir aquello que yo he oído en algún ejercicio de oposición, siempre nos quedarán las políticas micro. Cuando no sabemos qué hacer, siempre nos quedarán las políticas micro con un arsenal extraordinariamente potente. Y si estoy haciendo especial énfasis en las políticas micro es porque, bueno, yo por formación soy macroeconomista y he tenido que discurrir a lo largo de muchos años y de muchas experiencias profesionales para darme cuenta de esto. Bien, pues dentro de las políticas micro, esas políticas de competencia y de regulación, como os decía, son una parte importante. Estas políticas de competencia y regulación, que antes se llamaban políticas de organización industrial o genéricamente les llamábamos organización industrial. El campo teórico de la competencia y regulación se enmarca desde los años 70 en la llamada nueva organización industrial. En este desarrollo teórico, José María Marín destaca los trabajos de varios economistas, entre los que se encuentran el Premio Nobel de Economía Jean Tirole y el profesor de la Universidad Pompeu Fabra, Máximo Mota. Bueno, pues todas estas políticas de organización industrial, lenguaje antiguo, o políticas de competencia y regulación, tienen todo un entramado teórico en las que basarse. No son ocurrencias del día a día o no son experimentos. Tienen una serie de fundamentos teóricos a los que podemos acudir. Y esos fundamentos teóricos son ya extraordinariamente sólidos. A lo mejor en España los hemos trabajado poco y por eso la importancia de incluir este tema, creo, en este taller. Ese entramado teórico tiene unas referencias fundamentales. Naturalmente hay que hablar de Tirole y de Lafon. Por cierto, en el último libro de Tirole, traducido al castellano, La economía del bien común, pues tiene todo un capítulo dedicado efectivamente a las políticas de competencia. El capítulo 13, cuando empieza el apartado del desafío industrial. Y esto es normal porque Tirole ha dedicado buena parte de su vida académica, como también sabéis, desde la Escuela de Toulouse y en compañía de Lafon o en compañía de Hart y de Rochet, precisamente a hacer ese entramado teórico.
Es curioso que el primer libro de Tirol sobre estos temas se llamase La teoría de la organización industrial y el último libro de Tirol se llame Política de competencia. Esto escenifica muy bien el cambio, la verbalización diferente de lo que es la misma disciplina. Y ya mucho más próximos en el tiempo tenemos otro entramado en forma de libro teórico de referencia, que es el libro de Massimo Motta. Massimo Motta ha sido el Chief Economist de la DG.COM en Bruselas y se llama ya Política de competencia. Una cuestión bastante compleja cuando se habla de competencia y de regulación son las sanciones, en algunos países extremadamente duras. Aquí se habla de la calidad de las instituciones de competencia y de regulación, también se habla de la multa óptima, etcétera. Por cierto, cuando bajas ya a lo más micro de lo micro, te encuentras una enorme cantidad de artículos académicos de solvencia que tratan de orientar a propósito de, por ejemplo, de que las sanciones sean naturalmente disuasorias, pero proporcionales al daño causado. Y esto, bueno, no es tan fácil, se verbaliza de una manera muy sencilla, pero luego ya a la hora de la verdad, cuando te encuentras con la necesidad de imponer una sanción a un delito, porque es así, es un delito llamando a las cosas por su nombre. No solamente es un delito económico, también es un delito social, además de un delito contemplado en el Código, pues es necesario aplicar unos criterios objetivos y rigurosos. Y tenemos la satisfacción de que en la Autoridad Española de Competencia, en la CNMC, calculando las sanciones, tenemos a un colega de política económica, a Javier García Verdugo, que ahora está temporalmente dedicado a esos menesteres. Bueno, quiero deciros que hay una larga lista de autores, hay un entramado teórico en el que se sustenta todas estas cuestiones, hay un montón de artículos académicos más que importantes de referencia para guiar en cómo se regula en el mundo de las telecomunicaciones o en el mundo de la energía. Esto es la técnica de las 7:30. Si te pasas es peor, entonces tienes que llegar justo y acertar. Y entonces todo esto es complejo y hay que sustentarlo muy bien y razonarlo muy bien, porque esto luego se revisa en los tribunales, naturalmente. Me estoy hablando a nivel de todos los países del mundo, se revisan los tribunales. Hay en muchos países, sobre todo en el mundo anglosajón, en el que a los que han sobrepasado las normas de competencia los meten en la cárcel. Esto, por ejemplo, en Estados Unidos los meten en la cárcel. Aquí en España o en Europa se impone en general una sanción. En otros países del mundo se les mete en la cárcel. Estamos ante un tema serio con implicaciones más que notables. Competencia y regulación son dos lados de una misma realidad que deben de estar coordinados y muy próximos. Deben responder además a nuevos desafíos. Su encaje dentro de la política económica es un campo teórico desarrollado por importantes economistas y escuelas de investigación. Su implementación contribuye a la innovación, el crecimiento económico y el bien común. Los temas que están ahí, por tanto, en el entramado teórico, pero también en la práctica del día a día, es el control de concentraciones, es desarmar las políticas colusorias, es la imposición de sanciones, es la regulación de los mercados, es el proceso de desmonopolización, etc. Yo he tenido el privilegio de vivir, como una de mis últimas actuaciones, la desmonopolización del transporte de viajeros por ferrocarril en España. El monopolio de Renfe se acaba en este año 2020, a finales de este año 2020, el 14 de noviembre, y ya hay una serie de compañías de distinta composición que efectivamente han anunciado su interés en estar presentes en el mercado español. Pasa lo mismo en Francia, en Italia está liberalizado desde hace ya bastantes años, bueno, etcétera. Es una de las últimas tareas que me ha tocado hacer y que tiene un contenido económico, como podéis imaginar, de primera magnitud. Es un campo, en definitiva, muy tratado por ahí, muy tratado desde el punto de vista de nuestros colegas que se dedican a los temas de política económica en otros países del mundo, distintas universidades. Zúrich está muy adelantada, Toulouse ha dado pie a una escuela que es paradigmática en el entramado teórico al que ya me he referido. Harvard está trabajando mucho con un profesor que se llama Hart, ya mayor por cierto, en todos estos temas, y en España Massimo Motta lo está impulsando en Barcelona, otro profesor, Reisach, lo está impulsando también en Barcelona.
pero yo os sugeriría que desde el mundo de la política económica le prestáramos algo más de atención de lo que lo hemos hecho hasta ahora. No quiere decir que no estén incluidos estos temas en algunos de nuestros manuales. Yo tengo aquí un par de ellos, el coordinado por Javier Casares y Carlos Velasco, Política Económica Española, en la que hay un capítulo dedicado al tema, u otro libro de referencia coordinado por Evangelina Aranda, Política Económica, un contexto de crisis, recuperación e incertidumbre. En fin, son dos ejemplos, no son los únicos, hay muchos más. Hemos escuchado hoy en Sin Distancias parte de la intervención del catedrático de Economía Aplicada de la UNED, José María Marín Quemada, en la conferencia invitada en el cuarto taller de Política Económica organizado por el Departamento de Economía Aplicada de la UNED, área de Política Económica, y que contó con la participación de docentes e investigadores en esta disciplina en toda España.